Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Vamos a hablar del capítulo 4 de Los Anillos del Poder, segunda temporada, y llegó Tom Bombadil. El personaje más particular de todo el imaginario de Tolkien finalmente llega a una pantalla después de haber sido ignorado en todas las otras adaptaciones de El Señor de los Anillos, y en este video vamos a hablar mucho sobre él, cómo es que el nombre de Gandalf termina siendo un juego de palabras, al parecer, y muchas otras referencias que quizás no viste en este episodio, que se va a centrar en tres historias principales. El extraño y su encuentro con Tom Bombadil mientras Nori y Poppy descubren el origen de los pelosos, Arondir e Isildur rescatando a Theo y encontrándose con los Ents, y por último Elrond y Galadriel viajando desde Lindon hasta Eregion. Por eso vamos a descomponer este video en esas tres historias y empezamos con la del extraño y Tom Bombadil. Después de echarlas a volar en el capítulo 2, el extraño está caminando por el desierto mientras busca a Nori y Poppy, pero su destino lo acerca a un árbol que lo traga cuando él intenta sacarle una rama para convertirla en esa vara que tanto busca para poder controlar sus poderes. El personaje que lo rescata es el singular Tom Bombadil, el nombre más antiguo de todo el universo de Tolkien y el protagonista de una incógnita que el autor siempre se rehusó a explicar: ¿quién o qué es exactamente Tom Bombadil? Algunos dicen que este personaje es la representación del dios creador de todo en la Tierra Media llamado Eru Ilúvatar. Otros dicen que es una personificación de la naturaleza, un elemento que atraviesa toda la obra de Tolkien, un tipo cuya preocupación por ver cómo la campiña en su Oxford natal iba desapareciendo con el avance de la tecnología y la maquinaria, lo llevó a poner al anillo único como una analogía de ese avance de la mano del hombre sobre la naturaleza. Y hay otros que creen que de hecho Tom Bombadil es el mismísimo Tolkien metido en la Tierra Media. Cualquiera de estas tres sea su explicación favorita, este personaje, tal y como lo dice en la serie, es el más antiguo de todos y es diferente al resto porque está más allá del bien y del mal, tal y como perciben esas ideas los otros personajes en esta historia. En El Señor de los Anillos, son Frodo y sus compañeros quien lo encuentran antes de su llegada al ponipisador, y Tom los ayuda a librarse de unos enemigos, además de darles unas armas para que se defiendan. Lo más destacado de ese encuentro igual es que descubrimos que el anillo único, que en este momento está cargando Frodo, no va a tener ningún efecto sobre Tom, incluso siendo capaz de ver a Frodo cuando éste lo usa. Esa particularidad en el libro hace que Frodo mencione su nombre en el consejo de Elrond cuando están discutiendo qué hacer y cómo destruir ese anillo. Pero en ese momento Gandalf le dice que si bien Tom podría cargar el anillo, este ser está tan por encima de ese anillo y lo que significa que simplemente no le daría importancia y hasta podría perderlo en el camino. Tolkien en una de sus cartas habla sobre Tom Bombadil y cómo al estar desligado de la idea del control encuentra la felicidad al ver las cosas ser por sí mismas, con lo cual el concepto de poder, que esencialmente es ejercer un control sobre otro, le es insignificante. Así es como el autor pone a este personaje como la expresión más pura del pacifismo, que muy a pesar suyo es puesto a prueba cuando explota un conflicto que atenta contra la existencia misma de la realidad, es decir, el anillo y la posibilidad de que Sauron gobierne toda la Tierra Media, reformándola por completo. Con esto, de alguna manera, Tolkien, a través de Bombadil, expresa su tristeza más grande, que es abandonar la idea del pacifismo una vez que es enviado a la guerra. Al ser un personaje tan simbólico y con una carga tan grande de interpretación, además de estar en un registro completamente diferente a lo que se cuenta en El Señor de los Anillos, porque este es un tipo que todo el tiempo va a estar cantando, por ejemplo, siempre se hizo muy difícil encontrarle un lugar para adaptarlo en películas, obras de teatro o series que adapten la historia de Tolkien, y lo que Los Anillos de Poder hace con Tom Bombadil es usar su encuentro con los hobbits en la tercera edad, cuando Frodo empiece su viaje con el anillo, para adaptarlo en su encuentro con este mago misterioso y ser una especie de guía. De hecho, muchos de los diálogos que Tom le va a estar diciendo al extraño en realidad salen del libro de la Comunidad del Anillo, solo que esos diálogos Tom se los está diciendo a Frodo y sus compañeros. Como dije antes, una característica muy marcada de Tom Bombadil es que todo el tiempo está hablando en versos y canciones, algo que se traduce en la serie con distintas frases de poemas que están en la Comunidad del Anillo, como cuando rescata al extraño del árbol, que por cierto, que este árbol se trague al extraño es un guiño a Old Man Willow, el árbol viviente que se cruzan Frodo y los hobbits en su salida de la comarca, y es en donde reciben la ayuda de Tom. Y una versión de este árbol también aparece en el poema original de las aventuras de Tom Bombadil, el cual también cuenta cómo este personaje le pide matrimonio a Valla de Oro, quien acá es mencionada y escuchamos cantar, aunque nunca vemos, ya que otra incógnita dentro de este universo y alrededor de este personaje es saber cuál es la verdadera apariencia de la esposa de Tom Bombadil, Valla de Oro. Mientras que en el libro La Comunidad del Anillo,
La aparición de Tom se da en el Bosque Viejo y se establece que esos son los dominios del personaje. En la serie lo vamos a ver en el desierto de Rune, pero también notamos que justo a su alrededor la vida parece florecer. En la cercanía de su cabaña vemos cultivos, animales y vegetación, en contraste con el desierto que la rodea, lo cual enfatiza esa interpretación de que él es una personificación de la naturaleza, quien ha sido testigo de toda la historia de la Tierra Media sin intervenir de manera directa en ella. Después de dejar que el extraño se bañe, vemos a Bombadil con un cordero en brazos, a quien llama Iarwain. Este nombre, en realidad, es una parte del nombre por el cual los elfos se refieren a Bombadil, siendo el nombre completo Iarwain Baradar, un nombre que en idioma élfico significa el antiguo sin padre. Y ese nombre es el que aporta a la interpretación de que Tom Bombadil en realidad es el dios creador de absolutamente todo, porque en el Silmarillion se establece que todos los seres vivos, enanos, elfos, orcos y hombres, son hijos de Ilúvatar. Y si este es el único ser al que se lo conoce como el sin padre, es porque efectivamente él es el padre de todos. Pero en esta escena es cuando Tom le hace de guía al extraño, y es en donde se nos acerca todavía más la idea de que estamos viendo el origen de Gandalf en la Tierra Media. Tom le dice al extraño que su camino es enfrentarse tanto a Sauron como a este mago oscuro que vive en el desierto. Con la confirmación por parte de Bombadil que ese mago oscuro también es un Istar, los caminos conducen a que se trate de Saruman, el mago blanco que caerá ante la seducción de Sauron, y esas dos llamas que menciona Tom podrían ser en realidad la llama del Monte del Destino y la llama de Isengard, esas dos torres que van a protagonizar la segunda parte de la trilogía del Señor de los Anillos. Y esa parte es todo un contexto original que la serie aporta sobre los dos magos, y creo que en lo que nos queda de temporada podríamos llegar a ver un encuentro entre ellos, con el extraño consiguiendo su vara a partir del árbol que lo quiso tragar en primer lugar. Pero en otro momento que nos da otra pista sobre el origen de Gandalf viene por parte de Nori y Poppy cuando se encuentran con una clase diferente de mediano, un personaje nuevo llamado Merrimack, quien dice ser un fuerte o un Stur. Los Sturs son una de las tres clases de medianos que Tolkien describió como antepasados de los hobbits, y acá se los pone como un pueblo que sobrevive en el desierto robando agua de donde puede. Para la tercera edad vamos a conocer a un descendiente de esta raza de Sturs, y se trata de Sméagol, quien pasaba sus días pescando, quizás disfrutando de la abundancia del agua que en algún momento le faltó a su pueblo. Pero ¿por qué decimos que este encuentro con los Sturs nos da una pieza más del rompecabezas de Gandalf? Porque cuando Merrimack lleve a Poppy y Nori con la líder de su pueblo, Nori describe al extraño como un gigante, alguien más grande que un elfo, o mejor dicho, un gran elfo, con ese término en inglés siendo Grandelf, o sea, Grandelf, Gandalf. Y la verdad es que no sé si estoy tan de acuerdo con la inclusión de ese juego de palabras, pero sí es cierto que los nombres en el universo de Tolkien siempre tienen esa raíz de ser casi una descripción del personaje al que están nombrando. De este encuentro entre pueblos de medianos vamos a conocer el verdadero origen de los Harfoots o los pelosos, que parten de esta colonia que vive en el desierto hace muchísimos años. Después de sobrevivir a pesar de la escasez del agua, uno de ellos, llamado Rorimas Burrows, salió junto a un grupo de Sturs en búsqueda de una tierra prometida llamada Sunat, palabra que en idioma de la Tierra Media significa, creo que adivinaron, comarca. Este mural que replica ese lugar prometido nos hace acordar a la clásica imagen de la comarca con praderas suaves y agujeros en la tierra donde viven los hobbits. Así es como Rorimas y su grupo viajaron por la Tierra Media hacia el oeste, pero al pasar los años nunca encontraron ese destino y siguieron vagando, en el proceso encontrando una nueva forma de vivir que daría como resultado la cualidad nómade de los pelosos. Esta suerte de historia de origen para los pelosos honra por completo una de las frases más icónicas de todo el imaginario de Tolkien, que es: no todo el que deambula está perdido. Porque sí, este ser que conocemos en este episodio, Rorimas Burrows, salió con un destino en mente, pero el viaje le terminó dando otro lugar de pertenencia, lo cual es la cosa más Tolkien posible. Sabemos que los pelosos y los Sturs en algún momento van a encontrar su lugar prometido, y esta revelación de su origen da más sentido a la teoría sobre las ruedas de las carretas de los pelosos, que una vez que este pueblo llegue a la tierra prometida, se van a convertir en las puertas de esos agujeros en la tierra. Ahora abandonamos esa historia porque vamos para el lado de Galadriel y Elrond, quienes se preparan para viajar a Eregion y averiguar por qué no tienen novedades de Celebrimbor. Elrond va a ser el comandante de este grupo que arman con soldados recomendados por Galadriel, y se nos instaura que la distancia entre esta ciudad y Eregion es de 150 leguas o más o menos 800 kilómetros, aunque en realidad pueden ser entre 800 y como 1500 dependiendo de la interpretación de legua que tomemos, porque cambia mucho entre país y país, no sé bien por qué. Lo importante es que acá nos dan una idea de las distancias en la Tierra Media, y para enfatizar esa travesía seguimos al grupo a través de distintos planos generales que son una marca registrada de Peter Jackson en su trilogía de películas. Al llegar al puente que cruza el río que separa Eregion de Lindon, encuentran que está destruido, y eso hace que Elrond y Galadriel discutan
disputan sobre qué camino tomar. Esta disyuntiva muestra la desconfianza que hay entre ambos y cómo Elrond no confía en que Galadriel tome decisiones con autonomía, sino que esté presa de las indicaciones de este nuevo anillo. Esa desconfianza entre ambos va a tener como resultado la pérdida de uno de sus hermanos elfos cuando al tomar el camino hacia el sur se encuentren con estos espectros llamados Barrow-wights o tumularios según la traducción del capítulo. Estos seres aparecen en el libro de la Comunidad del Anillo, en este mismo lugar ancestral de los hombres en Eriador, y son de los primeros terrores que Frodo y los demás se encuentran a salir de la comarca en su camino hacia su primera parada en Bree. Ahí es cuando a Frodo y a los demás los rescata Tom Bombadil, pero en la serie, en cambio, esa secuencia muestra a los tumularios como espíritus que recobran conciencia gracias a la oscuridad creciente que expande Sauron. Se nos instala que solo pueden ser eliminados atravesándolas con sus armas originales, que son las mismas que Elrond termina desenterrando para salvar a Galadriel. Estos personajes en las películas nunca aparecieron, pero sí escuchamos a Sméagol recitar el mismo lamento de estos fantasmas que aparece en el libro y que también se escucha en este capítulo. Después de vencer a estos espectros, Elrond y Galadriel hablan sobre lo que les espera y el elfo menciona a su padre, quien profetizó que en algún momento la vida de Celebrimbor estaría en las manos de Elrond. Solo para recordar, el padre de este personaje se llamaba Erandil el Marinero, quien fue el responsable de hacer que los dioses vuelvan a la Tierra Media para derrotar al primer señor oscuro Morgoth, y su estatua está en Númenor porque su otro hijo, Elros, a diferencia de Elrond, tal y como nos contó la primera temporada, decidió seguir su vida como mortal y fue el fundador de ese reino isleño de los hombres. Esa premonición de que Elrond en algún momento va a tener la mano de Celebrimbor en sus manos parece que se va a hacer realidad, a juzgar por la visión que tiene Galadriel, donde vemos a Elrond capturado por orcos mientras que Celebrimbor está en el piso y vemos que Eregion está siendo destruida. Esa estatua que los orcos están tirando es la de Feanor, el artesano más hábil en la historia de los elfos, creador de las gemas conocidas como las Silmarils, además de ser el abuelo y mentor de Celebrimbor. Ahí es cuando todo el grupo escucha tambores y vemos a las huestes de Adar avanzar hacia Eregion. Galadriel y los demás ven como a través del anillo ella puede curar a uno de sus compañeros, y la elfa, para que todos puedan escapar, se enfrenta a ella sola a un grupo de orcos, mostrándonos el mejor movimiento que hemos visto en escenas de pelea hasta ahora en la serie, que es este donde prende sus flechas con la antorcha cayéndose. La pelea en sí muestra distintas habilidades de Galadriel, pero ella termina siendo dominada por el mismísimo Adar, que al saludarla habla en idioma élfico y la llama Altariel, que es su nombre en uno de los idiomas de los elfos, llamado Quenya, pero también es como le dice en los libros su marido Celeborn, aquel que Galadriel en un momento de la primera temporada menciona, pero que todavía nunca vimos. Esto se puede interpretar como que es un guiño que establece que Adar conoce a Celeborn, lo cual es probable teniendo en cuenta que Adar es un elfo sumamente antiguo, lo suficiente como para poder haber sido convertido durante la primera edad y así seguir a Morgoth. Esta historia nos deja en la puerta de ese gran conflicto que vamos a ver en el próximo capítulo, crucemos los dedos, que es el asalto de parte de Adar y sus orcos a la ciudad de Eregion, en donde, recordemos, hasta el capítulo anterior estaba Sauron y acaban de forjar los anillos que van a pertenecer a los enanos. Y por suerte, otra línea argumental que también se está juntando en este conflicto es la de Isildur con Arondir en las Tierras del Sur. El capítulo anterior nos había dejado con Theo siendo capturado por unos seres misteriosos. Bueno, acá descubrimos que esos seres son los Ents, esos guardianes gigantes que protegen la salud de los bosques en la Tierra Media. Lo particular de este encuentro es que no solo vamos a conocer a un Ent, sino también a una esposa de los Ents llamada Winterbloom, y las esposas de los Ents son protagonistas de una de las historias más trágicas que se pueden encontrar en el universo de Tolkien, ya que a diferencia de sus maridos, a ellas les gustaba andar por las llanuras, alejadas de los bosques más grandes de toda la Tierra Media. Esto hizo que se vayan alejando de los Ents, y el mismo Treebeard, o Bárbol, ese mismo que conocimos en la trilogía de películas, en los libros cuenta que quiso acercarse a esas esposas para ver cómo estaban, solo para descubrir que habían desaparecido por completo. No se sabe efectivamente qué pasó con ellas, y es otro de los tantos puntos que queda a interpretación de cada uno. Sin embargo, en la serie podríamos llegar a encontrar una explicación, que es que fueron víctimas del avance de los orcos a través de todas estas tierras del sur. En otro momento absolutamente Tolkien, vemos cómo esta pareja de Ents captura a los salvajes, a Theo, y se enfrentan a Arondir e Isildur porque están tristes de ver a toda esta naturaleza siendo arrasada por la mano oscura de Adar y los orcos. Por eso es que Winterbloom le pregunta a Arondir si alguna vez lastimó a uno de sus hijos, a lo que Arondir con mucho pesar tiene que decir que sí, y con esto esa escena de la primera temporada donde vimos a Arondir pedirle perdón a un árbol antes de cortarlo mientras estaba preso de los orcos toma mucha más relevancia. Isildur en este capítulo sigue siendo de alguna manera preso del encanto
de esta mujer llamada Estrid, y espero que si este grupo va a llegar a Eregion y se cruce de vuelta con Galadriel, tengamos un desarrollo un poco más interesante del personaje, porque hasta ahora se resume a ser acompañante, ser capturado por distintas bestias, otro guiño a que la oscuridad en la Tierra Media está despertándose, pero no mucho más. En este capítulo entonces dejamos afuera la trama de los enanos, la de Númenor, y también nos faltó Sauron, que hasta este momento parecía ser el foco de la segunda temporada. Creo que fue un capítulo sumamente tolkieniano, atravesando temas y formas que están en el ADN de la obra original, y eso hizo que yo por lo menos sienta un poco menos la ausencia de Sauron, pero también me parece que por lo menos haber tenido alguna escena de él, continuando los hechos que nos dejó el final del capítulo anterior, podría haber sido algo provechoso. Y si bien creo que está bueno que en cada capítulo se avance sobre algunas de todas las tramas que se están contando en esta serie, sí creo que es una decisión que sale a partir de arreglar un temón que tiene esta serie desde su concepción, que es haber sido muy ambiciosa a la hora de disparar muchas tramas al mismo tiempo desde su primera temporada. Tal y como venimos hasta ahora, no me parece para nada necesario que en la primera temporada se haya incluido la historia de la llegada de este extraño y su cruce con los pelosos, la cual podría haberse retrasado a una tercera temporada, incluso usando ese asteroide y la llegada del extraño como un elemento a incluir en el final de esta segunda temporada. Lo mismo hasta cierto punto creo que podría haber funcionado con la historia de Númenor. Más allá de que Elendil cruzó caminos con Galadriel y Sauron, creo que toda la historia política de Númenor podría haber pasado para una tercera temporada y así contar todo de una manera más condensada para no tener tantos cortes entre medio, que hace que sintamos en esta segunda temporada esa historia como algo de ruido e interferencia en la historia que de verdad nos interesa, que es la de Sauron y su manipulación sobre todos los demás seres en la Tierra Media. Pero cuéntenme ustedes qué sintieron con este capítulo. Mil gracias por llegar hasta el final de este video. Obvio que si encontraron más detalles los dejan en los comentarios y pueden conseguir este buzo maravilloso de Gondor en wayneremeras.com, aprovechando el código cámara en mano para tener un 10% de descuento en toda la tienda. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Si vos querés, chau.